Hoy, empezábamos así el programa, hoy, hace justo un año, 12 meses, que Algeciras y todo el país se conmocionaba ante las dramáticas imágenes que nos dejaba el ataque terrorista perpetrado en dos iglesias de la ciudad y en el que el sacristán de La Palma, Diego Valencia, perdía la vida. Un crimen que marcó a toda la ciudadanía por su vileza y su sinrazón. El auto judicial emitido en abril por el juez Gadea de la Audiencia Nacional permitió reconstruir con exactitud el suceso. José Manuel Sánchez, cuéntanos, muy buenas. Hola Adrián, hoy como bien dice se cumple un año del terrible suceso que vivió Algeciras con el asesinato de Diego Valencia y por lo tanto hoy podemos decir que es un día muy triste para todos sus familiares, amigos y los que teníamos la gran fortuna de conocerlo. Les cuento los hechos que se produjeron en la tarde del 25 de enero. El asesino, Yassine Kanja, un joven marroquí de 25 años, acudió sobre las 6:30 de la tarde a la capilla de San Isidro, donde comenzó a gritar y a realizar referencias a elementos religiosos en árabe y en castellano, refiriéndose al Corán y a la propia Biblia. También señaló a una de las vírgenes en una actitud desafiante. Tras una breve disputa dialéctica, finalmente decidió marcharse del lugar sobre las 7 menos cuarto de la tarde. Después de salir de dicha capilla, Yassine Kanja regresó a su domicilio que residía como ocupa, cogió un machete de grandes dimensiones y lo ocultó bajo la chilaba negra que vestía. Apagó su teléfono móvil y lo guardó en el interior del cajón de su mesita. Sobre las 7 horas, o en este caso las 19 horas, cuando salía de su domicilio, se encontró con la primera de sus víctimas, a la que le causó lesiones. Cuando Yassine Kanja le mostró el machete, el agredido salió huyendo. El propio Yassine Kanja reconoció que le agredió con la intención de matarle, ya que en su opinión se trataba de un marroquí español que frecuentaba esa iglesia por ser converso y no practicar la auténtica religión, el Islam. Ya en torno a las 7:15, Yassine Kanja regresó a la capilla de San Isidro, profiriendo gritos en árabe y dirigiéndose por el pasillo central hacia el altar donde se encontraba el sacerdote, Antonio Rodríguez, que con el machete en mano, el sacerdote trató de escapar, pero cuando inició la huida tropezó y cayó, en el que Yassine Kanja le dio un fuerte golpe en la nuca. Ya sobre las 7:25, Yassine Kanja acudió a la iglesia mayor, la de la parroquia Nuestra Señora de La Palma, donde se dirigió hacia el sacristán Diego Valencia, que intentó huir, siendo perseguido por el asesino que daba continuos golpes con el machete, hasta que ya en la plaza alta la víctima cayó al suelo. Ese es el momento en el cual Yassine asestó 2 golpes mortales dirigidos a la decapitación del sacristán, que terminó perdiendo la vida víctima de dicho ataque. Minutos más tarde, los agentes de la policía local, Gabriel Marín y José María de Hoyos, le detenían en la Plaza Virgen de las Lágrimas, detrás de la capilla Nuestra Señora de Europa, siendo puesto de inmediato a disposición de la Policía Nacional. Yassine Kanja permanece en prisión provisional sin fianza desde el pasado 30 de enero. Eso fue lo que ocurrió hace un año y que la ciudad de Algeciras no ha olvidado lo que sucedió. Y por eso hoy el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha convocado una concentración a las 8 menos cuarto en este mismo lugar para recordar la figura de Diego Valencia y también para apoyar y mostrar su cariño a sus familiares y conocidos y también para que esta concentración sirva como acto de repulsa ante los atentados yihadistas que vivimos precisamente hace un año. Muchísimas gracias, José. Ya lo saben, a partir de las 8 menos cuarto, esa concentración convocada por el Ayuntamiento de Algeciras para recordar a Diego Valencia y para mostrar el rechazo al terrorismo, y a partir de las 7:30 nosotros, Onda Algeciras, emitirá una programación en directo y les contaremos todo lo que ocurra en la Plaza Alta. Bueno, el proceso sobre Yassine Kanja, que hacía referencia el compañero José, el asesino confeso de Diego Valencia, ha tenido su principal escollo en la pretensión de la defensa de juzgarlo en Algeciras como un delito común, alegando su perturbación psiquiátrica. Finalmente, el juez Gadea ha determinado su juicio en la Audiencia Nacional por terrorismo y se enfrenta a la petición de la prisión permanente revisable. Para hablar sobre ello, ¿con quién mejor que hacerlo que con el representante legal de la familia de Diego Valencia, el juez don Manuel Gutiérrez Luna? Muy buenas. Buenas tardes. Don Manuel, ahora entraremos en el proceso judicial más en detalle, pero antes, pregunta obligada, ¿cómo está la familia después de un año? Pues la familia tuvo una reunión con ellos esta semana y la verdad es que todavía sigue bastante afectada. Es un hecho, bueno, que jamás se lo van a olvidar, ¿no? Y ellos lo que piden, lógicamente, es
que se haga justicia en el sentido que quepa, que ya se verá en el juicio de la Audiencia Nacional, y han querido agradecer también públicamente a todas las personas que se han interesado, conocidas y desconocidas, por el estado de ánimo de la familia. Yo sí le he transmitido siempre ánimo y ahí están soportando y yo creo que incluso esperando ya la llegada del juicio oral. La verdad que tiene que ser duro. Bueno, el proceso judicial, don Manuel, de Yassine Kanya arranca 5 días después del asesinato. Si no me equivoco, arranca el 30 de enero, cuando es trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración. Sí. Desde entonces, ¿cómo ha sido todo el proceso judicial y en qué punto estamos ahora mismo? Bien, pues todo proceso judicial, tratándose de hechos parecidos a este, tiene 2 fases. La primera fase es la fase de instrucción. El juez de instrucción, su función precisamente es averiguar el hecho delictivo, cómo se ha cometido el delito, las pruebas, recabar pruebas, dictar los autos de prisión, en fin, que esa misión ya se ha cumplido. Y se ha cumplido fundamentalmente en este año, porque justo ahora diré que ya se ha terminado en la primera fase, y se han hecho, ya saben, unos informes periciales que la cita al principio. Por parte del juez de instrucción se pidió, en principio, desde el momento de la detención, un informe pericial psiquiátrico al psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Estos concluyeron diciendo que este señor, en el momento del hecho, tenía severamente afectada su capacidad de actuar, su capacidad volitiva. Ha habido luego dos informes nuevos periciales a instancias de la defensa y instancias nuestras en sentido contrario. La nuestra se parece mucho al del informe psiquiátrico y la de la defensa dice que este señor no tenía capacidad ninguna volitiva. Digo que ya se ha terminado el asunto, durante este año la defensa, es cierto que por eso yo creo que ha durado un poco más esta parte primera, porque ha ido recurriendo todas las resoluciones las ha recurrido. Al final, como bien dicho al principio, a final de diciembre, se ha dictado una resolución donde el juez hace una relación ya detallada de cómo él cree, a virtud de todas las pruebas que ha podido practicar, cómo se desarrolló el hecho, y entiende el juez de instrucción que se trata de un asesinato con fines terroristas, todo lo contrario de lo que mantenía la defensa. Y es cierto que si no hubiera terminado esa resolución así, hubiera sido, como bien dice, un asesinato como otro de los múltiples que hay, y se hubiera juzgado en la sala de aquí, en la sala de audiencia de Algeciras, es decir, que si de la audiencia provincial. Si el juez Joaquín Gadea dice que, bueno, esto... acepto los recursos de la defensa y juzgamos esto no como terrorista, sino como un asesinato común, como un delito común, esta persona no se estaría enfrentando, por ejemplo, a una prisión permanente revisable. Por supuesto que no. La pena de un asesinato está entre 15 y 20 años. Y la prisión revisable es distinto, porque la prisión revisable es de 25 a 35 años. Porque, lógicamente, la pena de prisión revisable que se introdujo hace poco en nuestro Código Penal se prevé para algunos casos muy concretos. Uno de ellos es asesinato con fines terroristas, asesinato de menores de 16 años y violación y asesinato. Para esos casos es prisión permanente revisable. Y es cierto que la defensa durante todo este tiempo está luchando por eso, por el hecho de que se mande a Algeciras, que no se juzgue como delito terrorista. Se ha mantenido la tesis nuestra y también la del fiscal, y el juez ha mantenido que efectivamente se trataría en principio de ese tema, de ese asesinato con fin terrorista. Tengo que decir que eso se ha recurrido a la sala que es la que va a juzgar, y en varias ocasiones ha dicho que no, que en principio existen indicios de que pueda ser cometido por la finalidad ha sido terrorista, por cuanto este señor lo que trataba con su mentalidad es atacar a la religión católica, y es uno de los fines, lógicamente, del terrorismo. La defensa de Kanya, si no recuerdo mal, de los primeros recursos que puso, decía que pedía su puesta en libertad con medidas cautelares, y obviamente negaban que se tratase de un acto terrorista. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué se basaban ellos para pedir la libertad de este sujeto? Bueno, en mi experiencia profesional durante 40 años he visto escritos de ese calibre, ¿no? Una persona que confiesa que hay vídeos, que hay testigos, que ha matado a una persona, no se puede dejar nunca en libertad. Vamos, está que no tiene sentido ninguno. A ver, y además, la ley no, yo creo que la gran mayoría de gente no la conocemos, pero no tiene mucho sentido. Una persona que aparte ha sido confeso, que se sabe que ha matado a esta persona de la manera que todos lo sabemos, como la defensa puede pedir su libertad. Es decir, es algo que no me entra en la cabeza, claro, sin saber de ley. Ya. La defensa pide eso, y como ha pedido durante este año un montón de cosas, de pruebas que no tenían sentido, se le ha ido diciendo que no. Sí tengo que decir, verá, una cosa importante, que cuando el juez de instrucción concluye con el auto de procesamiento exponiendo los hechos y diciendo que era terrorista el atentado,
y que se juzgara en la sala de la Audiencia Nacional, la defensa lo recurrió y la sala mantuvo la resolución del juez diciendo que, lo que he dicho anteriormente, indicios de terrorismo hay, y ya lo veremos luego en el acto del juicio. Antes hemos hecho referencia a ello, pero otra clave del proceso ha sido la evaluación psiquiátrica del detenido, en este caso, que incluso está cumpliendo pena en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla. No sé si sigue allí. No, ya. bueno, pena todavía no. Ahora mismo está, pena que se cumple cuando pero, haya sentencia. Ahora mismo está en prisión provisional preventiva. Y en Sevilla estuvo, es cierto, un tiempo mientras se evaluaba la capacidad mental suya dentro del centro penitenciario psiquiátrico que hay en Sevilla, en la prisión de Sevilla. Pero ahora no está allí. No, ahora está en Huelva. Desde aquel momento que terminó, yo creo que fue sobre abril o mayo, una vez terminado ya e informado por los psiquiatras, el juez lo pasó directamente a una prisión ordinaria, Huelva. Vale. El 11 de enero el magistrado acordaba la conclusión del sumario, ya queda pues celebrar lo que estamos diciendo, el juicio por terrorismo en la Audiencia Nacional. ¿Tenemos fechas aproximadas de cuándo será el juicio? No, porque verá. Ahora viene el segundo, ya terminó la primera fase, ahora empezamos con la segunda. La segunda fase, ya una vez que se remite, perdón, por el juez de instrucción a la sala que va a juzgar, entonces la sala lo primero que hace es dar traslado a las partes, a todas. Tenga en cuenta que junto a la acusación particular, que somos nosotros, y la defensa, hay 7 acusaciones populares. Ya creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Para que le digan si está bien concluido el sumario, si se han practicado todas las pruebas. Normalmente, si falta alguna por practicar, lo pedirán alguna y la sala dirá sí o no procede, ¿no? Pero una vez concluido ese trámite, que es cortito, unos 15 o 20 días, entonces ya se pasa a lo que se llama el escrito de calificación. Es decir, ya se pasa al Ministerio Fiscal conjuntamente acusación particular y acusaciones populares, todas en un plazo... Perdón, estoy con la ley irregular. En un plazo corto para que califiquen los hechos, ¿no? Y una vez calificado ya pasa a la defensa. A continuación luego ya es la sala la que determina la fecha de juicio. Hay que tener en cuenta que todos estos recursos se han ido resolviendo por una sala solo, la segunda. Entonces, esta no va a celebrar juicio porque ya ha visto prácticamente y se ha pronunciado sobre ellos, ¿no? Entonces, dependiendo la sección de la audiencia provincial que le toque, mirarán su agenda, lógicamente, porque ya sabe que los juicios en la Audiencia Nacional son largos, siempre ven largos. Yo preveo que esta fase de calificación y demás que anteriormente he dicho, podría estar terminada sobre mayo, aproximadamente, o junio, y teniendo en cuenta la agenda de celebraciones que tenga la sección a quien corresponde, podría ser en la segunda mitad del año o antes de final de año, pienso. ¿Cuál sería una sentencia justa para la acusación particular para la familia de Diego Valencia? Yo quizá ahora mismo piense, como lo que comentaba hace un momento otro compañero, pienso quizá como juez, ¿no? ¿Qué haría yo en este caso que he tenido varios? Bueno, pues si se acredita efectivamente, porque los peritos todos irán al acto del juicio, se le preguntará por todas las partes, ¿no? Si la sala llega a la convicción de que este señor en el momento del hecho estaba afectado por una grave enfermedad mental, ¿qué es lo que dice la ley? Entonces la ley lo que dice es que no se le impone la pena de 25 a 35, sino que mínimo habría que bajar un grado la pena. La pena se baja un grado, 25 se parte por la mitad, serían 12 y medio años hasta 25. Y entonces en esa horquilla es la que yo creo que al final se impondrá. Entre 12 y 25. De 12 y medio a 25, puede ser 13, 14, eso depende, porque afectado mentalmente está. Incluso tengo que decir que los peritos he nombrado instancias nuestras, bueno, pues en su momento cuando nos fueron a visitar nos dijeron ya hemos terminado el informe y nos comentaron algunos detalles, ¿no? Además del escrito, ¿no? Entonces nos decía, esto ha sido, yo creo que después del verano, en septiembre creo recordar, y nos decían que este señor, a pesar de haber transcurrido 9 meses y estar allí medicamentado, decía que él se sentía todavía, bueno, él decía que era un príncipe de Alá, que había sido enviado para matar a infieles y que, bueno, cuando salga va a seguir haciendo lo mismo. Una cuestión importante es que además de la pena, me ha preguntado la pena, está la indemnización a la familia y la expulsión de territorio nacional, eso se pedirá. Es decir, pediremos también el escrito de acusación que una vez dictada sentencia y una vez cumplida la pena, este señor sea devuelto a su país, a Marruecos. ¿Y cree que es se donde conseguirá? debería haber estado hace tiempo. ¿Se conseguirá? ¿Qué, perdón?
¿Cree que se conseguirá? Si no, si es automático. Hay un artículo del Código Penal sobre el 90 y tanto, 96 creo recordar, que dice que una vez cumplida una pena por extranjero no comunitario, si fuera comunitario no había que expulsarlo, porque todo es un espacio europeo, ¿no? Estamos todos, si es francés, inglés, somos comunitarios, pero este señor no es comunitario. Entonces la ley prevé que cumplida la pena, el mismo día habrá una pareja de policía allí, en la puerta de la prisión, lo pone en libertad y automáticamente se le devuelve a su país. Y eso lo declarará también la sentencia, ¿eh? ¿La indemnización a la familia de cuánto estaríamos hablando? La indemnización de la familia, verá, hay un decreto del año 2013 precisamente para afectados por delitos de terrorismo, que aquí habría que aplicarlo, ¿no? Y entonces, bueno, fija un máximo dependiendo de las circunstancias familiares, ¿no? Qué edad tenía la persona, cuándo falleció, en qué situación quedan los herederos, y la ley recoge un máximo de 250.000 euros. No quiere decir que sea esa cantidad, ¿no? Eso ya lo fijaría la sala, porque, claro, teniendo en cuenta la edad, no es lo mismo la indemnización a un fallecido de 30 que a un señor de 60. El de 30 tiene más posibilidades de vida, ¿no? Pero bueno, y paralelamente lo que sí se ha hecho es, lo hemos presentado esta semana pasada, hay un año para pedir reclamación a la Administración por mal funcionamiento de los servicios públicos. Hay que recordar que este señor, había una orden de expulsión contra él dictada por el subdelegado del Gobierno en Cádiz de junio del 22, es decir, 6 meses y medio antes de producirse el hecho. ¿Y si la expulsión se hubiera llevado a cabo, no estaríamos aquí hablando de ese tema. Pero ¿cómo puede ocurrir eso? Es lo que se pregunta todo el mundo. Es decir, si tenía una orden de expulsión y la administración va tan rápido para algunas cosas, ¿cómo puede ir tan lento en otras cosas? Ya, yo sé que hay trámites burocráticos, yo creo que la policía lo sabría decir mejor, ¿no? Pero hay trámites burocráticos también en Algeciras, hay muchas expulsiones, pendientes de expulsión había en ese momento bastantes personas, y en otros casos, si mira, es que Marruecos nos pone una serie de inconvenientes, que si es nacional, que si no es nacional, en fin, todo eso retrasa un poquito, pero lo que sí es cierto es que la familia es ajena a ese tema. Si debía estar expulsado en junio del 22, no me diga usted que por un problema burocrático. A mí me la han cometido este hecho delictivo y tendrá derecho a indemnización, por una de las dos vías, ¿eh? Me gustaría hacerle una última pregunta, una pregunta más personal. Usted ha estado inmerso en cientos de procesos judiciales. No sé si este ha sido el más complicado, porque se trata aquí en Algeciras y se trata de lo que estamos hablando, de un acto terrorista. El más complicado, bueno, no. Tengo que decir que cuando se me habló del tema, hombre, estaba clara la autoría y lo único que vi que era problemas de debate de la capacidad mental, nada más. Yo aquí en Algeciras he juzgado a mucha gente, incluso, no quiero decir caso por no recordar tampoco a la familia, pero bastante complicado para averiguar el autor. Y al final luego la policía lo investigó. Pero estaba muy claro porque se le detuvo en el mismo acto. Y él lo reconoció, la defensa lo ha reconocido, testigos han declarado 15 o 20, o sea que el problema de la autoría está clara. Lo otro que digo es lo que se va a debatir en el juicio ahora, la capacidad mental. Pues don Manuel Gutiérrez Luna, como siempre un placer tenerle aquí en los estudios de Onda Algeciras Televisión, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.